Bueno, pues quiero presentarles a mis invitados del día de hoy. Santiago Alpizar, abogado de inmigración. Gracias, Santiago, por acompañarnos. A ti por la invitación. Y Santiago Comas, analista político. También muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Quisiera comenzar con las declaraciones de Carlos Fernández de Cosillo, el director general para Estados Unidos del MIREX, porque quisiera que hiciéramos una reflexión de lo que ha dicho como el resultado de esas conversaciones. Que se anunció que a partir del 4 de enero se van a retomar, se van a establecer totalmente los servicios migratorios en La Habana y se van a cerrar las operaciones en Guyana, y evaluamos el proceso de repatriación de los migrantes que se consideran inadmisibles, puesto que Cuba informó hace un tiempo ya a Estados Unidos la disposición de recibir vuelos de deportados, y tenemos que ponernos de acuerdo de los términos, las condiciones, el momento para estos vuelos, que ambas partes aspiramos a que tengan una regularidad como parte de las acciones que contribuyan a asegurar que la migración sea regular, no irregular. Sergio. Efectivamente, decíamos que las conversaciones migratorias son un motivo, una razón para sentarse definitivamente con Cuba, porque ya esta delegación había trabajado de manera virtual con Costa Rica, Panamá y Colombia el tema de detener la entrada por la frontera de una manera irregular, y Cuba nunca había participado en ese tipo de reunión, hasta que hizo una presencial, solicitó una reunión presencial donde han ido esta muchacha, Emily Mendrala. Es una pro-Cuba de hace mucho tiempo, dirigió Democracia para las Américas, una ONG, donde ella trabajó mucho en el tema Cuba, y de hecho su segundo, que es Colin Laverty, es un hombre que terminó aquí en Charleston un college y se pasó en Cuba 10 semanas estudiando, y de hecho vive desde el 2005 part-time en Cuba. Es decir, que esos detalles te dicen a ti que esa delegación está completamente permeada, está bien trabajada por Cuba. Es un éxito que hayan utilizado una técnica de presión por la frontera, y es decir, que la técnica de Cuba es crear un conflicto para hacer la llave o el mediador y resolverlo. Y eso es lo que le están haciendo a Biden ahora, que es un deshielo .2, como le llaman los analistas ahora. Yo decía, ¿quién son los asesores ilustres que están diciéndole cómo se tienen que mantener las negociaciones con el régimen de Maduro, o cómo se tienen que manejar las negociaciones con La Habana? Porque realmente no dan puntadas sin hilo, no pegan una. Y sobre todo porque además, una de las grandes ironías que yo reflejaba en la introducción es que mientras que aquí tienes a los hijos de la revolución viviendo como reyes y entrando sin ningún problema, te encuentras a chicos, por ejemplo, que dependiendo del oficial de inmigración, y lo hablábamos en el programa pasado, les han dado ese famoso permiso en el que son deportables en un tiempo. Cuba no deportaba, ahora ha decidido, quizá porque esas negociaciones llevan más tiempo del que nosotros esperábamos, empezaron ya hace unas semanas a permitir la deportación, y ahora vemos que en solo 2 semanas muchos de ellos van a ser realmente sacados del país. Sí, es lamentable lo que hemos hablado siempre, que la inconsistencia en el trato a la entrada a través de la frontera. Si saben que, lo ha dicho el propio presidente Biden, que sería ilógico regresar a los países como Cuba, Nicaragua y Venezuela a sus ciudadanos que entran a través de la frontera, y teniendo Cuba una situación privilegiada a través de la ley de ajuste cubano, lo lógico, lo razonable es que cada cubano que entre a través de la frontera le entregue le sea admitido en el país con un parol y pueda avanzar su caso hacia la ley de ajuste cubano cuando corresponda. Y ahí, claro, se van a dirimir también aquellos otros que han aprovechado esta estampida para venir después de haber disfrutado de las mieles del comunismo. Yo te aseguro que hay un grupo de gente preocupado y enlistando a todas esas personas para dárselas a conocer al FBI. El FBI tiene un listado de todos esos individuos que han abusado y que han cometido actos represivos en Cuba, que fueron funcionarios de la dictadura y que ahora pretenden ajustar su estatus aquí migratorio. Y el día que eso el día va a llegar en que esos nombres van a ser confrontados con esa lista que tiene el FBI y otras agencias investigativas, y se les va a negar el debido proceso, o se les va a negar el beneficio migratorio que ellos pretenden obtener. Pero fíjate, vamos a ir por partes en esta negociación, porque tú has puesto un punto todavía mejor que yo estaba comentando al comienzo. Vamos a imaginarnos que tuviera que haber deportables.
los deportables no deberían ser, en primer lugar, los primeros de la lista, este tipo de individuos, y no ese padre o ese chico que estuvo el otro día con su madre aquí en nuestro programa, que la madre tiene cáncer, que está haciendo 3 trabajos, que su comportamiento es absolutamente ejemplar, que no tenía ningún tipo de antecedente, que venía huyendo porque le perseguían en Cuba por ser uno de esos jóvenes que promovía de alguna forma las salidas a la calle. Esos no deberían ser los primeros en protegerlos, estamos mal. Lo que pasa también es que estos pillos que vienen de esta manera vienen bien instruidos y saben cómo hacer las cosas. Los hijos de la revolución. Claro, mientras que los otros confían precisamente en las bondades de este país, las aperturas de este país, y creen que la van a tener fácil cuando se enfrenten a un juicio de asilo político, un juicio migratorio, sin la asistencia debida de un letrado, y terminan en este problema, porque lo cierto es que a pesar de tú tener un buen caso de asilo, lo cierto es que a través del procedimiento, que es tan difícil, tú terminas teniendo más probabilidades de perder que de ganar tu caso, aun cuando lo tengas bien conformado y creído en tu propia mente, pero tienes necesidad de una asistencia letrada para poder llevar ese caso al final. Y eso es lo que nos ha pasado. Santiago, yo creo, ahora que estás tocando el tema de los deportables, que es completamente inmoral que Cuba de momento esté aceptando, claro, por supuesto, esté aceptando a estas deportaciones cuando la delegación norteamericana ni siquiera le citó el tema de los cubanos que por emitir opiniones políticas están afuera y no pueden entrar. Ellos le prohíben. Y no hay ninguna sanción accesoria, tú los abogados lo saben. Por los destierros que obligatorios. destierre a una persona de esa manera tan abrupta. Sí, y yo creo que eso se debe... Es muy buen punto a lo que tú estás tratando, porque sí, se le está dando se le está concediendo a la administración norteamericana resolver parte de la crisis migratoria que tiene en la frontera con la devolución de los deportables a Cuba. Sin embargo, no se ha hablado, y es muy buen tema el que toca, los destierros, de cómo el derecho al regreso que tienen a muchos cubanos que han venido aquí, como es el caso de Arameli, como es el caso de la señora Urquiola, Ruiz Urquiola, que están aquí pidiendo regresar a Cuba. ¿Y no les dejan? Y no le dejan hacer. Por eso yo decía también el tema por eso yo estaba comentando en la introducción que los desterrados tiene que ser uno de esos temas que se deberían gritar en esa mesa de negociaciones, porque además hay otra cosa, y corríjame si yo estoy equivocada. Ya en el pasado se ha tratado de acercar al régimen castrista. Lo vimos con la administración Obama y eso obviamente fracasó y se paralizó. Ahora hay un empeño por cierta parte de empresarios en renovar esas conversaciones. El tema migratorio yo no creo que realmente le interese mucho al régimen cubano porque ellos mismos lo han calificado, este señor de Cosillo lo ha calificado de rutina. Es decir, esto ya lo llevan viviendo desde hace muchísimos años, con diferentes crisis además. ¿Vienen más por el lado de apretarles la tuerca para flexibilizar esas sanciones? Yo lo que creo que esta reunión se produce en un momento en que la dictadura que ha logrado ejecutar de manera magistral las presiones estas de invasiones de frontera, ha obtenido una victoria al obtener autorización para retomar otra vez las remesas. Que es muy curioso, la licencia que da el Banco Central a la entidad Orbit S.A. no habla ya de remesas, habla de envíos internacionales. De manera de que tú no sabes si esta entidad que no tiene publicidad alguna, y de hecho debió inscribirse en la Cámara de Comercio, y yo esperaba conocer sus directivos, no se sabe. Tiene es una nebulosa total, no tiene página web, no tiene correo electrónico, no hay una persona que dé la cara por esta entidad, y esa entidad dice que tiene una infraestructura, que yo presumo que es la que deja FinCime para manejar las remesas a Cuba nuevamente. Con ese regalo, desde luego que todas las peticiones de la administración Biden para regularizar la inmigración van a ser concedidas por Cuba.